Los aspectos legales de lo que es la disolución y la liquidación de las sociedades mercantiles vienen en el capítulo 10 y el capítulo 11 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, comenzando con el artículo 229, el cual habla de las razones por las cuales se disuelven las sociedades. Estas son en la fracción uno y es por expiración en el contrato fijado en el contrato social. La fracción 2 habla de la imposibilidad de seguir realizando el objeto social de la sociedad y este puede quedar consumado. Esa es la otra opción. La fracción 3 es por acuerdo de los socios tomada de conformidad con el contrato social. La fracción 4 habla que es porque el número de accionistas es inferior al mínimo que la ley establece. La fracción 5 habla de lo que es la pérdida de las dos terceras partes del capital social. Y la fracción 6 se refiere a la resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes conforme a las causales previstas en las leyes aplicables. El artículo 232 habla que si en caso del artículo 229 queda en el supuesto de la fracción primera, que es la expiración del contrato social, la sociedad se realizará solo por el transcurso del término establecido para su duración. Y en los demás casos, comprobada por la sociedad la existencia de causas de disolución, la causa de disolución se inscribirá de manera inmediata en el registro público de comercio. Y cuando se haya inscrito la sociedad ante el registro público de comercio, la disolución, algún interesado haya notado que la causa no cae en ningún supuesto del artículo 229, tiene 30 días hábiles para solicitar la cancelación de la disolución, salvo cuando ésta sea por resolución judicial. Y para terminar con la parte de lo que es disolución de sociedades, en el capítulo 10, el artículo 233 habla de que los administradores no van a poder iniciar nuevas operaciones con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad, al acuerdo de disolución o a la comprobación de una causa de disolución. Y pasando con lo que es el capítulo 11 que habla de la liquidación de sociedades, el artículo 234 dice que una vez disuelta la sociedad, entra el proceso de liquidación. Y el 235 habla que la liquidación va a estar a cargo de uno o más liquidadores, quienes van a ser los representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que se ejecuten excediéndose de los límites de su encargo. El artículo 236 habla de que a falta de disposición del contrato social y el nombramiento de los liquidadores, se hará por acuerdo de los socios, tomando en cuenta la proporción y forma que esta ley señala, según la naturaleza de la sociedad. El 237 habla que mientras no haya sido inscrito en el registro público de comercio el nombramiento de los liquidadores, los administradores podrán seguir haciendo sus labores normales. El 242 habla que el salvo acuerdo de los socios de disposiciones del contrato social, los liquidadores tendrán unas facultades, las cuales son, la fracción uno es la concluir operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al tiempo de solución, cobrar lo que se deba y pagar lo que deba a la sociedad, vender los bienes de la sociedad, liquidar a cada socio de sobre social, practicar el balance final de la liquidación, obtener del registro público de comercio la cancelación de inscripción del contrato social y una vez concluida la liquidación. El artículo 247 habla que en la sociedad de liquidación, la liquidación de las sociedades anónimas y en comandita por acciones, los liquidadores procederán a la distribución del remanente entre los socios del capital. El artículo 249 bis habla sobre unos requisitos que deben de cumplir los socios y la sociedad para poder llevar a cabo el proceso final de liquidación. Y bueno, en la fracción uno habla que los socios o accionistas deben ser todos personas físicas y que no se ubiquen en ningún supuesto contemplado en el artículo 3 de esta ley, lo que hace referencia a lo que es la licitud del objeto social y de las operaciones que realice. Y el 249 bis 1 habla sobre lo que es el procedimiento de liquidación, el cual es que la totalidad de socios o accionistas acordarán mediante asamblea la disolución y liquidación de la sociedad, declarando bajo protesta decir verdad que se ubican y cumplen con las condiciones a que se refiere el artículo 249 y nombrarán al liquidador de entre los socios o accionistas presentes. Una vez publicado el acuerdo, la Secretaría de Economía verificará que el acta de disolución y liquidación de la sociedad cumpla con lo establecido en la fracción anterior y debe ser precedente. Lo enviará electrónicamente a la inscripción del Registro Público de Comercio. La fracción 3 habla que los accionistas entregarán al liquidador todos los bienes, libros y documentos de la sociedad a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes. Y por último es que el liquidador llevará a cabo la distribución del remanente del haber social entre los socios o accionistas de forma proporcional a sus aportaciones. En México, el proceso de disolución y liquidación de una sociedad está regulado principalmente por la Ley General de Sociedades Mercantiles. En este proceso intervienen sujetos como la Asamblea de Accionistas, que son los encargados de decidir dicha disolución, así como de decidir o designar a un liquidador. Dicho liquidador es el encargado de concluir cualquier operación de la sociedad, ya sea el cobro y pago de deudas, la venta de bienes, de repartir el remanente entre los socios de acuerdo a los contratos elaborados
y elaborar y presentar un balance general final de la liquidación. Como tercer sujeto tenemos a las autoridades fiscales y laborales, que son los encargados de verificar el cumplimiento de las obligaciones de dicha sociedad, así como garantizar el cumplimiento de derechos laborales de los trabajadores. El notario público o corredor público, que es el encargado de formalizar el acuerdo de disolución y, mediante la escritura pública. Esto es en el Registro Público de Comercio, que es el quinto sujeto, y es donde se inscribe la disolución y se cancela definitivamente la sociedad. El plazo para resguardar los documentos, según el Código Fiscal de la Federación, es de 5 años, pero este va a depender del tipo de documentación, ya sean contratos, registros o asambleas actas de asambleas de socios, que este plazo va a depender de la ley que los regule. El almacenamiento de dichos documentos se debe de conservar física o digitalmente, pero tiene que ser, tiene que estar disponible, accesible y tiene que garantizar la seguridad de dichos documentos. En caso de una auditoría, estos documentos tienen que poder estar disponibles para dichas autoridades. Y el cumplimiento de estas disposiciones puede asegurar un cierre formal y legal de la sociedad. Esto básicamente es para evitar cualquier responsabilidad a los socios o liquidadores en un futuro. La disolución marca la extinción de la empresa en el sentido de que, pues no se podrán realizar nuevas operaciones. Solamente se podrán tener operaciones que tengan que ver con asuntos pendientes de la sociedad. Bueno, vamos a ver las causas por las que una sociedad entra en disolución. Primero, en disolución parcial, las causas son la muerte de un socio, que se declare en quiebra la sociedad, que un socio ejerza su derecho de retiro, por la violación de las obligaciones y porque se cometan actos fraudulentos en contra de la sociedad. Las causas por las que, puede caer en disolución y posteriormente en liquidación una sociedad total, puede ser, primero que nada, porque se cumplió el plazo fijado de la duración de la sociedad, o sea, ya caducó la sociedad. Posteriormente, porque, ya no se puede cumplir el objeto de la sociedad. Posteriormente, tenemos por acuerdo de los socios, es otra causa, y por que el número de socios que se tiene en la sociedad es inferior a lo que marca la ley. Y por último, para mí es la más importante, por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Bueno, ya que se conocieron las causas por las cuales una sociedad puede caer en este proceso de disolución y liquidación, se deben de cumplir ciertas etapas de este proceso, en las cuales, la primera etapa es celebrar una asamblea extraordinaria donde los socios, se darán cuenta que su sociedad ya cayó en este proceso y se tiene que tomar la decisión de disolver la empresa. Ya que se tomó esta decisión, los accionistas deberán de nombrar un liquidador. El liquidador será la persona encargada de llevar las riendas de la sociedad en este proceso de liquidación. Lo que debe de hacer como primera etapa en el proceso de liquidación va a ser cobrar todas aquellas cuentas por cobrar que haya pendientes en la sociedad, pagar todos los pasivos que tenga la empresa y vender todos los bienes que tenga la sociedad. Esto con el fin de que, solamente se tenga dinero en efectivo para poder repartirlo a los accionistas con respecto a su tenencia accionaria. Ya que se hizo esto, pueden existir anticipos. El liquidador va a ser el responsable de otorgar los anticipos conforme lo requieran los socios, siempre y cuando todos los socios estén de acuerdo con darle el anticipo a tal socio, ¿no? Posteriormente tenemos que el liquidador va a ser el encargado de presentar los estados financieros de la sociedad liquidada. Después de esto, se tendrá que presentar la declaración anual y seguido de esto, el liquidador tendrá que, en el portal electrónico de la Secretaría de Economía, deberá de publicar estos estados financieros. Ya que se hizo esto, se tomará y se celebrará una asamblea extraordinaria, la final, en el cual el liquidador tendrá que empezar con el proyecto de reembolso a todos los accionistas con respecto a su tenencia accionaria. Y por último, el liquidador, tendrá que obtener la cancelación del RFC, del Registro Federal de Contribuyentes, para marcar con el final del proceso de liquidación y que la empresa quede liquidada.
Bien, yo les voy a hablar sobre las reglas de evaluación para la realización de activos y el pago de pasivos durante un proceso de liquidación de una empresa. Estas están reguladas por diversas normativas y principios contables, empezando por lo que es la realización del activo, que es la conversión de los activos en efectivo para nosotros satisfacer las obligaciones que quedaron pendientes en la empresa. Esto se puede hacer al valor neto de realización, que es el precio estimado de venta en condiciones de mercado, menos los costos asociados a la venta. En caso de que no exista un mercado activo, lo hacemos a valor razonable, que como bien sabemos es el monto por el cual puede intercambiarse un activo, siempre y cuando ambas partes estén interesadas y debidamente informadas. Esto de acuerdo con la NIF B17, determinación del valor razonable. Existen varios métodos para nosotros realizar la realización del activo. Puede ser a través de una subasta, una venta directa o transferencias, siempre y cuando se asegure transparencia y equidad durante el proceso. Luego seguimos con el pago del pasivo, que es el cumplimiento de las obligaciones. Esta se efectúa mediante una orden de prelación que se establece en las leyes de concurso, en la ley de concursos mercantiles y en el Código de Comercio de México. Esta sigue varios pasos, empezando por lo que son los gastos de liquidación, que son los costos administrativos y operativos durante el proceso de liquidación, seguida de las obligaciones laborales, que son los sueldos, salarios y prestaciones pendientes con nuestros trabajadores. Luego, obligaciones fiscales, pago de impuestos y contribuciones adeudadas hacia el fisco. Luego, créditos con garantía real, que son deudas respaldadas con garantías específicas, como por ejemplo hipotecas o prendas. Luego existen los créditos quirográficos, que son obligaciones sin garantías específicas. Y por último, las obligaciones subordinadas, que son deudas con socios o accionistas. O se puede hacer mediante la compensación de activos y pasivos. Se permite cuando existe un derecho contractual para hacerlo y se desee hacer la liquidación de forma simultánea de estos dos. Esto de acuerdo con la NIF B12, compensación de activos financieros y pasivos financieros. Ahora bien, la NIF establece los criterios para el reconocimiento, evaluación, presentación y revelación de los elementos financieros durante el proceso de liquidación, como por ejemplo la NIF A1 en sus capítulos 60 y 70, que nos habla sobre el reconocimiento y la evaluación, nos establece los criterios generales para la evaluación de activos y pasivos durante este proceso. Y la NIF D3, beneficios a los empleados, detalla el tratamiento de las obligaciones laborales durante el proceso de liquidación. Durante el proceso de liquidación pueden generarse pérdidas o ganancias dependiendo de la situación financiera de la empresa y el cómo se gestionan los activos y pasivos durante este proceso. Existen ganancias por liquidación cuando se venda un activo por encima del valor registrado en los libros. Esto nos puede generar una ganancia. Cuando haya excedente después del pago de deudas, si después de pagar todas nuestras deudas y obligaciones queda un remanente positivo, este se puede distribuir entre los socios o accionistas como una ganancia, o descuentos por deudas. Si los acreedores o proveedores aceptan un descuento o nos condonan las deudas, esto se reporta como una ganancia. En caso de pérdidas, tenemos pérdidas a la hora de vender activos por debajo del valor contable en los libros, generándonos una pérdida, o que nuestras deudas sean mayores que los activos. Si estos llegan a superar el valor de los activos, los socios podrían enfrentar dichas pérdidas y asumir deudas pendientes. O también los costos asociados a la liquidación, como lo es el pago de honorarios a abogados, contadores, peritos y otros gastos administrativos que puedan generar pérdidas adicionales. La presentación y publicación del balance final de liquidación que debe presentar el liquidador una vez terminado el proceso se encuentra regulada en la fracción sexta del artículo 249 bis 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual habla que una vez liquidada la sociedad, el liquidador deberá publicar el balance final de liquidación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía previsto en el artículo 50 bis del Código de Comercio, y que en ningún caso podrá exceder a los 50 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la disolución de liquidación. Y la Secretaría de Economía realizará la inscripción de cancelación del folio de la sociedad en el Registro Público de Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 bis 1 del Reglamento del Registro Público de Comercio, y notificará a la autoridad fiscal correspondiente. La distribución del remanente a los socios que debe de hacer el liquidador una vez culmine el proceso de liquidación, y es que si hubiera un remanente como tal, se debe estar regulado en la fracción 4 del artículo 249 bis 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que dice que el liquidador llevará a cabo la distribución del remanente de haber social entre los socios accionistas de forma proporcional a lo que son sus aportaciones, y no va a poder superar el plazo a los 45 días hábiles a la fecha de la asamblea de la disolución y liquidación.